Hay un gran dilema teológico que todavía hoy se sigue discutiendo. Lo presenta tal vez de una manera un poco más clara el antiguo libro de Job. Y el dilema es el siguiente. ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué razón los justos tienen que sufrir? Porque cuando el culpable es el que sufre, probablemente sea eso parte de las consecuencias de sus actos. Tal vez es algo lógico cuando alguien hace algo malo y cosecha las consecuencias, es parte de la lógica de esta vida y casi hasta a veces podríamos decir que ha sido justicia. Pero Pablo, en 2 Corintios 11, del 23 al 28, desnuda su alma ante los hermanos de Corinto y les describe sus sufrimientos. ¿Quieres saber cuáles eran? Acompáñeme entonces en esta lectura donde dice así: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Fíjese entonces cómo él a estos cristianos que estaban en Corinto les describe su situación. Tal vez esta gente no lo conocía bien al apóstol Pablo o no lo conocían en profundidad, pero él puede contar estas cosas porque él quiere mostrar lo que se puede llegar a padecer por causa de la fe y por causa de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Contando esto también, de esta manera él se separa de esos falsos apóstoles que viene denunciando desde un poco antes de este pasaje. La oposición existe en todos los ámbitos de la vida, la lucha, la guerra, el desafío existe en cada plano. Desde la física, bueno, todos ustedes conocen que existen 3 tipos de palancas, en los cuales están estos elementos: la potencia, el apoyo y finalmente la resistencia, que es el peso o la fuerza a vencer. Todos hacemos palancas de distintas maneras con nuestras articulaciones, con herramientas. Bueno, todos utilizamos estos 3 elementos que conforman a lo que se llama una palanca y que nos muestra, ¿sí?, que todo tiene algún tipo de resistencia. En la biología, bueno, los parásitos son justamente esa resistencia que se opone a la salud. Todos estamos luchando ya desde hace 2 años con unas partículas que vinieron a contaminar este mundo. Sí, son los virus. Partículas porque la biología no los define ni como vivos ni como inertes. Están allí, tienen elementos de la vida, pero no se desarrollan como un ser vivo. Entonces, nuestra salud está luchando, la salud de la humanidad está luchando en contra de este mal, de este flagelo, de esta oposición. En fisiología podríamos hablar de la fuerza gravitacional, esa fuerza que nos aplastaría directamente en el piso, pero que todos nosotros la vencemos a través de nuestra musculatura, de nuestra estructura ósea, de nuestras articulaciones.
y de nuestro sistema nervioso y podemos vencerla, estar erguidos, parados, caminamos, bípedes estamos. Por lo tanto, continuamente tenemos que estar venciendo esta fuerza natural que se opone a nuestro estado erguido. En finanzas, oposición, se puede llamar competencia, se puede llamar la devaluación, tan triste en nuestra patria, en nuestro país, como nuestra moneda se ha devaluado y bueno, todo el desbarajuste que produce las devaluaciones en las naciones, en los pueblos y en las personas. En política, bueno, ideologías, podríamos hablar de distintos tipos de administraciones o filosofías administrativas que pueden de alguna manera llevar a la gente a estados caóticos, a estados de malestar en prácticamente todos los sentidos que puede abarcar la vida. ¿Sabe? Esta es una constante. En este siglo malo, como bien lo nombra Pablo en el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 4, vivimos en el siglo malo donde Satanás es el príncipe y el pecado se ha universalizado. Estas son las condiciones de vida, continuas oposiciones básicamente a todo. Por lo tanto, la fe no queda fuera de esta oposición. Por eso he titulado este mensaje La fe sufriente. No porque sea derrotada por la oposición, pero sí que tiene que pasar un proceso interesante que lo vamos a comprender a medida que vayamos hablando acerca de esto. Así que la fe también va a sufrir espiritualmente, tenemos que saber esto. Pero, ¿por qué razones Dios permite que nuestra fe pueda sufrir? ¿Por qué razones nuestra fe tiene que pasar por distintas crisis? Bueno, quisiera hablar un poco de esas razones. La primera, y me pareció muy importante esto, es porque cuando la fe se enfrenta a las dificultades, esta es una gran oportunidad para poder crecer. Ustedes verán en el fondo que tengo aquí, es un gimnasio. Es un gimnasio donde las personas van a practicar un deporte, donde van a hacer gimnasia y donde muchos van a buscar la hipertrofia. ¿Qué es la hipertrofia? Es el crecimiento muscular, el desarrollo del tamaño del músculo. Bien, hay por lo menos dos maneras básicas de poder desarrollar los músculos. La primera de ellas es el entrenamiento de resistencia, que lo ofrece un gimnasio, la posibilidad de ese tipo de entrenamiento. Un entrenamiento anaeróbico donde el músculo va a ir aumentando su tamaño por el aumento del tamaño de las fibras musculares. Entonces los músculos que eran delgados van a engrosarse. Pero hay otras formas tal vez menos sacrificadas de poder hoy hacer hipertrofia o desarrollo o crecimiento muscular. Y es una forma sintética, tal vez podríamos llamarlo un estímulo hormonal a través del uso de esteroides o anabólicos que van a hacer que el músculo prácticamente se hipertrofie con poca gimnasia. Hoy, como nunca, vemos esos cuerpos esculturales de mujeres o hombres que pasan a nuestro lado con esos físicos que rara vez uno los podía llegar a ver en la calle, sino solamente en las películas. Bueno, sepa que muchas de esas personas que andan con esos cuerpos totalmente desarrollados y que lo han desarrollado en un tiempo mínimo, meses simplemente, es porque probablemente hayan hecho hipertrofia muscular sintética a través de estas sustancias esteroides o también llamadas anabólicos. Pero quiero decirles que en cierto sentido nuestra fe también es como un músculo que debe desarrollarse, un músculo que debe estar en estado de hipertrofia, de agrandamiento y de desarrollo, pero de una manera natural,
no de una manera sintética. Obviamente, ¿cómo se puede desarrollar la fe? Como el músculo, ejercitándolo, poniéndolo bajo tensión, poniéndolo bajo prueba. Es una de las mejores maneras de poder desarrollar la fe. Pero bueno, algunos considerarán que esto es parte del sufrimiento. ¿Cómo Pablo logró desarrollar su fe? Bueno, él lo contó. Aquí lo hemos leído hace unos instantes atrás. A través de todas esas pruebas innumerables, y estoy seguro que no están todas escritas, porque en el momento que Pablo escribe esta carta todavía le faltaba todavía unos años de trayectoria para poder cerrar su ministerio. Así que muchas cosas más seguro se habrían sumado en la experiencia paulina del desarrollo de la fe. Por eso Santiago escribe en el capítulo 1, versículos 2 y 3, algo muy importante que usted tiene que saber. Si quiere leerlo conmigo, lo va a ver en pantalla. Y dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El ejercicio de nuestra fe va a producir paciencia. La paciencia sería la hipertrofia de nuestra fe, el crecimiento o el desarrollo de nuestra fe. Seguramente Pablo no fue el mismo cuando comenzó su ministerio que cuando lo terminó. Seguramente no fue la misma persona. Él tenía ya una experiencia, una vasta experiencia en todo lo que tiene que ver con la evangelización y todas las dificultades y los problemas que conlleva esta tarea o este ministerio que Dios le entregó en su mano. Yo creo que la fe de Pablo estaba totalmente hipertrófica. Él tenía una gran fe. ¿Sabe por qué? Lo puedo ver en sus palabras. Cuando le escribe a Timoteo, en la segunda carta que le escribe a Timoteo, le pone de la siguiente manera: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Fíjese con qué naturalidad Pablo está hablando de su propia muerte, y no iba a ser una muerte ni por enfermedad ni por accidente, era una muerte programada, era una muerte ya anunciada. Él sabía que había una condena, pero no estaba preocupado, no tenía ningún problema. Él sabía que estaba preparado para enfrentar ese gran momento de la vida, que es el traspaso a la otra vida por medio de la muerte física. ¿Cómo aumentar nuestra fe? Bueno, los discípulos se les ocurrió una manera muy sencilla. Le dijeron: Jesús, aumentanos nuestra fe. Ahí en Lucas 17, aumentanos nuestra fe. Pero es muy fácil pedirlo, eso sería como un anabólico de la fe. Jesús, dame una inyección y voy a ser un poderoso en la fe. Pero sabe, Jesús no responde este tipo de oraciones. Sí puede responder la oración como la de aquel padre: ayuda a mi incredulidad, o sea, ayuda a mi poca fe, a lo poco que tengo para poder creer. Dios, ayúdame. Y Jesús simplemente lo ayudó. Pero esto de regálame fe, Jesús, dame 1 tonelada de fe, no, Dios no va a responder jamás una oración como esta. Tampoco la podemos crear a la fe. Es solo por medio de la persistencia y del entrenamiento en el gimnasio de la vida donde vamos a poder tener una fe hipertrófica, una fe crecida, grande y poderosa. Pero hay algo más. La fe también se alimenta de algo muy importante, porque no nos olvidemos que un músculo no solo necesita eh, la gimnasia o el entrenamiento para desarrollarse, necesita también alimento. ¿De qué se tiene que alimentar la fe? Bueno, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿de qué? El oír de la palabra de Dios. Entonces aquí debemos entender que nuestra fe necesita desarrollarse, y lo hará a través de los distintos obstáculos que vaya encontrando en la vida y esforzándose por superarlos. Pero podemos hablar de algo más.
Cada prueba de fe también es una oportunidad para derrotar al enemigo. Sí, esto también es una verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo Pablo podía soportar estas pruebas? Porque no cuenta cosas sencillas. No dice se me pinchó la rueda de la bicicleta y no sabía qué hacer, o un día se me cortó la luz. Está hablando de cosas muy graves, enfrentamientos con la muerte a través de castigos que le habían aplicado los judíos, los gentiles. Está hablando de situaciones críticas como naufragios o simplemente pasar por un momento de escasez, de necesidad y de hambre. Pero él le añade un detalle bastante importante a esta historia y está en el versículo 21, segunda de Corintios 11:21, que dice: para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Ahí Pablo reconoce una debilidad. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, dice, también yo tengo osadía. Qué interesante. Esta es la única manera de poder vencer, con osadía. Osadía es valentía, osadía es coraje. Y esta es una gran oportunidad a través del coraje que te va a brindar la fe para poder demostrarle al diablo una vez más, de tantas otras que le ha sido demostrado, que él está totalmente derrotado porque Jesús lo derrotó en la cruz. Jesús vivió una vida de absoluta victoria. No va a encontrar usted en la vida de Jesús ninguna derrota. No quiere decir que todos los días la haya pasado espectacular. Hubo momentos donde lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro. Hubo momentos donde también derramó lágrimas frente a la ciudad de Jerusalén. Hubo momentos donde veía a las personas como ovejas que no tienen pastor, descarriadas, perdidas. Hubo momentos difíciles y muy crudos en la vida de Jesús. Pero siempre vamos a ver que Jesús mantuvo victoria tras victoria en su propia vida. Pero la victoria no viene sino solo a través de una prueba. No puede haber una batalla ganada si no hay una batalla. No se puede ganar una guerra si primero no hay una guerra. Él pudo derrotar a todos los poderes malignos que se le opusieron y pudo vivir una vida ajustada al modelo del Padre Celestial. Y lo hizo en absoluta pureza y en una perfección total. Ahora, una vida semejante a la de Jesús, ¿es posible? Dice Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 6, que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Por lo tanto, si los cristianos nos decidimos a andar como anduvo Jesús, también tendremos una vida de continuas victorias, no de continuas derrotas como muchos tienen, de continuos fracasos, de continuos padecimientos, sino victoria tras victoria, porque estamos siguiendo el modelo que Jesús nos dejó. No piense que este es un modelo de vida exclusivo para pocos. En realidad no es exclusivo, es inclusivo. Y voy a usar esta palabra que hoy está a flor de piel en nuestra sociedad, la palabra inclusión. Jesús no fue exclusivo, Jesús fue inclusivo. Él cuando invita, invita a todos. Dijo, vengan a mí todos los que están trabajados, los que están cargados, los que están fatigados, yo los voy a hacer descansar. Porque Dios quiere que todos podamos asemejarnos a Cristo y que todos podamos vivir una vida de absoluta victoria. Con una metáfora, Jesús capacita a sus discípulos para derrotar los poderes satánicos. ¿Quiere leerlo conmigo? Es muy importante este pasaje. Está en el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, versículo 19. Y dice así, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Miren quién nos empodera, quién nos da el poder. Jesús nos dice que nos da potestad y poder de hollar serpientes y escorpiones. Tal vez de los seres más sencillos de nuestra naturaleza,
las serpientes y los escorpiones, y también hay otros animalitos que pueden llegar a ser muy peligrosos para la vida. Una picadura de serpiente puede ser mortal y hay picaduras también de escorpiones que pueden llegar a ser mortales, así como las de muchas arañas u otros insectos que no están nombrados en este pasaje. Pero Jesús lo que quiere decir y representar es que usted y yo, si hemos puesto nuestra fe en Él y hemos confiado en Él, tenemos la autoridad de pisotear a toda fuerza enemiga, a toda fuerza mortífera nacida en el mismo infierno. Es cuestión de decisión y es una cuestión de absoluta fe. Igualmente tenemos el suero antiofídico que Dios nos da. ¿Sabe cuál es? Es la fe. Es por medio de esa fe que podemos hollar, pisotear las serpientes y los escorpiones que representan a Satanás, sus ejércitos y sus filosofías y todos sus planes. Tenemos el poder para poder hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, hay una tercera razón por la cual la fe muchas veces es probada. ¿Y sabe para qué es? Es para que tengamos la oportunidad de ver actuar el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Para eso están permitidas las batallas? Mire, Moisés le trajo una palabra a su pueblo. Su pueblo estaba muy afligido. Estaban todavía escapándose de Egipto, habían llegado a los bordes del Mar Rojo y los egipcios ya estaban, el ejército de Faraón ya estaba detrás de ellos, muy cerca. Y él tiene una palabra de parte de Dios. ¿Quiere leerlo conmigo? El libro de Éxodo, capítulo 14, desde el versículo 13 al 14. Esto fue lo que sucedió en esa oportunidad. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y acá viene el plato fuerte de este pasaje. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es que la lucha de una persona de fe nunca es sola, jamás. Usted como hombre o mujer de fe va a luchar solo. Siempre Dios estará con usted y estará de su lado. Y verá cómo Dios trabaja por usted, cómo Dios lucha por usted, cómo Dios abre puertas por usted. Cosas que humanamente no podemos hacer, Dios las va a poder hacer para que usted pueda estar tranquilo. Los momentos de lucha son aquellos donde podemos ver el poder de Dios en acción. Sí, es que el poder de Dios lo vamos a ver solamente cuando estamos en esos momentos difíciles donde se acabaron nuestros recursos. Muchas veces tal vez no nos vamos a dar cuenta del poder de Dios hasta que nos lleguen estos momentos de dificultad. Pero benditos momentos, la verdad que a nosotros, a ningún humano le gustan los problemas, pero qué bueno es que cuando en medio de una dificultad o en algún problema, usted ve cómo Dios lucha por usted, por su familia, por su iglesia, por su barrio, por su nación. Dios estará trabajando para que usted pueda estar tranquilo. Por eso Pablo pudo sobrevivir toda esta hazaña que le contaba a los corintios, porque Dios estuvo con él. Viene a mi memoria en aquella oportunidad el naufragio en el camino a Roma, cuando Pablo dice: el ángel de Jehová estuvo conmigo. Un varón espiritual, el mismo Señor, estuvo con él en aquel barco y el Señor le dijo que nadie se iba a perder, y así fue. Solamente la nave se iba a perder y así sucedió. El barco se destruyó contra las rocas, pero ningún hombre de aquellos que viajaban en aquel barco perecieron, porque Dios estaba con él, porque Jesús estaba con él. ¿Usted cree que es diferente a Pablo? Usted también está acompañado por Jesús si ha puesto su fe en Él. Jamás Dios lo va a abandonar y Jesús prometió que estaría con sus discípulos todos los días hasta el fin. Pero ¿cuál debe ser la actitud del cristiano? Debe ser una actitud de orgullo, yo puedo vencer. Hoy escucho muchas veces esto, yo puedo. Muchos cursos de autoayuda
enseñan a que usted puede, cuando en realidad es Dios el que puede. Nuestros recursos son tan limitados, nuestras capacidades físicas, nuestras fuerzas son tan limitadas, nuestra inteligencia es limitada, nuestra memoria es limitada, nuestros recursos económicos son limitados. Dios lo puede todo en cada uno de nosotros. Escuche este pasaje, cómo Pablo enfrentaba esos momentos. Estamos ahora en el versículo 30 del capítulo 11 que estamos leyendo, y él dice así: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Que luego él lo explica en el capítulo siguiente, en el capítulo 12, Pablo hace una explicación en base a una palabra que Jesús le dijo cuando Pablo necesitaba un milagro, o él creía que necesitaba un milagro. Le pidió por 3 veces que le quite un aguijón, no sabemos bien cuál fue, y Jesús le responde de la siguiente manera en 2 de Corintios 12:9: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjese, ¿sobre quién va a reposar el poder de Cristo? ¿Sobre el que se cree fuerte y poderoso? ¿O sobre aquel que se considera que es débil, que tal vez humanamente no lo puede alcanzar, pero que en Dios, por medio de una fe hipertrófica, seguramente que sí lo va a poder alcanzar? La fe necesita pasar por el camino del entrenamiento. La fe necesita ir al gimnasio de la vida. Allí se va a enfrentar con todas las dificultades que esta vida en este siglo malo puede ofrecer. Pero quiero decirle un mensaje de aliento. Nuestra fe necesita muchas veces pasar por esto para que nuestra fe pueda crecer, pueda desarrollarse. Por eso la he llamado fe sufriente, pero finalmente termina siendo una fe que tiene absoluta victoria. Yo espero que usted haya podido comprender este mensaje. Si hay cosas que no las pudo comprender, por favor, vuelva a ver esta predicación, vuelva a ver este mensaje. Usted necesita entender estas verdades. Yo le deseo que tenga una fe fuerte y que usted sea un vencedor para que pueda ver el poder de Dios y para que en cada momento de su vida usted pueda sentirse un verdadero vencedor y que vea cómo el enemigo es derrotado una y otra vez. Les mando un abrazo, que Dios les bendiga.